Hola, buenos días, tardes, noches a todos los asistentes a este webinar sobre Agile Industrial. Me presento. Soy Sonia Llorens, soy doctora en Ingeniería Industrial y máster por la Universidad Politécnica de Cataluña y mi itinerario profesional siempre ha ido desarrollándose alrededor del diseño de maquinaria industrial, principalmente en tres áreas de actividad, lo que es la investigación, la docencia y la actividad propiamente industrial. Y actualmente soy asesora empresarial de gestión de innovación y también trabajo en proyectos de economía circular. En la sesión de hoy tendremos dos partes. Una primera parte donde hablaremos más de la gestión más clásica de proyectos y en la segunda parte ya hablaremos propiamente del Agile Management. La idea es que cualquiera de las metodologías puedan ser adquiridas y mezcladas para que vosotros utilicéis los tips que os vayan mejor. Y por tanto al final intentaremos hacer la aplicación a nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Con lo cual, en una primera parte ponemos esta fotografía porque en general cuando hablamos ahora de gestión más clásica de proyectos estamos pensando en algo como desfasado, obsoleto, a pesar de que todavía hoy en día lo estamos utilizando y hay muchos elementos que todavía podemos utilizar y nos van a ser útiles. Inicialmente, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una secuencia única a pesar de que tenemos muchos caminos, muchas alternativas, porque al final nosotros vamos a tomar decisiones en este proyecto, donde realizamos actividades complejas, actividades interconectadas, con un objetivo o un propósito concreto que debe ser alcanzado en un tiempo establecido, dentro de un budget concreto y con unas especificaciones y con unos recursos concretos. En general hay pocos proyectos donde nos dan el tiempo que queramos o un budget infinito, así que estos son un marco de referencia en el cual trabajamos. Nuestro mapa general de proyecto en el cual nos movemos cuando gestionamos los proyectos de forma más clásica será pues precisamente estos costes, esta gestión del riesgo, estas especificaciones, los tiempos, la comunicación, los recursos humanos de los cuales disponemos y siempre dentro de un marco del business plan de nuestra empresa que ha seleccionado y ha priorizado unos proyectos ante otros. Ahora vamos a hablar principalmente de tres elementos de la gestión clásica de proyectos porque veremos que son tres elementos que en la gestión Agile cambian bastante en cuanto a formato y en cuanto a filosofía. El primero de ellos es la especificación del proyecto. De hecho, la especificación del proyecto es un elemento clave en la gestión de los proyectos. ¿Por qué? Porque lo que queremos intentar evitar es lo que estamos viendo, la típica viñeta que estamos viendo ahora en pantalla, muy conocida, donde un cliente nos puede estar pidiendo o el mercado puede estar requiriendo un tipo de producto o servicio, el área comercial está interpretando otro tipo de producto o servicio, lo transmite al área técnica, desarrollamos un producto o servicio muy distinto y lo implementamos finalmente con una gran diferencia de lo que requiere el mercado a lo que finalmente ofrecemos. A pesar de esto, la gestión más clásica hablaría de la especificación de un proyecto donde estamos definiendo los objetivos generales del proyecto, qué queremos alcanzar, qué queremos obtener, y es un documento donde detallamos todos los pasos a seguir y los requerimientos de estos proyectos. En general, la especificación del proyecto es lo que nos ayuda a definir el plan de proyecto, es decir, qué tenemos que hacer y cómo vamos a validar a nivel de calidad las especificaciones del producto o servicio a desarrollar, cuándo debe estar finalizado, es decir, los timings. Normalmente lo que vamos a tener serán distintas fases de proyecto planificadas según una cadena crítica, etcétera, muy conocida. ¿Cuánto nos va a costar? Es decir, vamos a tener budgets para cada fase de proyecto seguramente para distintas áreas de la empresa, etcétera. ¿Y quién lo tiene que hacer? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son los equipos de trabajo, los equipos internos, los equipos externos, etcétera? Esta es la obsesión del jefe de proyectos, el monitorizar y seguir y adaptar el proyecto para cumplir el qué, el cuándo, el cuánto y el quién. Y normalmente nos encontraremos con una planificación de proyecto, que es otro de los elementos que veremos que con el Agile Management cambia bastante, de este estilo. Supongo que estáis bastante acostumbrados al típico Gantt de proyectos con las distintas fases que están enlazadas para ver cuál de ellas es crítica y cuál no puede empezar si no hemos terminado la otra. Aquí, por ejemplo, estamos acostumbrados pues, a
a definir si un molde de inyección de pieza me va a tardar 2 o 3 meses. Esto es requerido de pedir antes que otras piezas, por ejemplo, pues de chapa doblada para un producto. O si, por ejemplo, tengo que hacer una certificación de producto que me va a tardar un año, pues este es un elemento muy crítico que voy a planificar antes. Esta es la planificación que normalmente nos encontraremos que en la semana 1 o en el mes 1 seguramente estará desfasada. ¿Por qué? Porque a menudo habrá incidencias o cambios durante la planificación. Y finalmente, otro elemento que vamos a comentar, porque es un poco distinto en el Agile Management, es la figura del jefe de proyectos. Las habilidades del jefe de proyectos más clásico, por un lado, el liderazgo. El jefe de proyectos debe liderar, debe influir, debe motivar, debe tener capacidad de negociación, debe promover, tutela del equipo, debe tener don de gentes. ¿Por qué? Porque gestiona equipos, porque debe resolver normalmente conflictos, ya sean interpersonales, entre áreas, con el cliente, etc. Es una persona que establece confianza en su equipo, construye el consenso. A su vez, si hablamos de proyectos industriales, estamos hablando de proyectos técnicos, con lo cual también debe tener dotes técnicas de análisis, es decir, ser capaz de analizar información, ser resolutivo con los problemas, etc. A su vez, estamos hablando de gestión de proyectos, con lo cual también necesita habilidades de administración, porque está gestionando un budget, está gestionando un timing, unos recursos. Es resolutivo con los problemas, puede conocer cómo gestionar el riesgo, hacer ANCES, por ejemplo, gestiona las crisis durante el proyecto, que las habrá, siempre las hay, como hemos dicho, comunicación, tecnología, y además es una persona que entiende el alcance del proyecto, es decir, entiende en qué marco estratégico de la empresa está ese proyecto y conoce perfectamente pues, qué recursos, qué equipo, qué stakeholders tiene a su alrededor. Con lo cual, la figura del jefe de proyectos es una figura muy especial con unos rasgos de integridad, persistencia, confiabilidad, proactividad, disciplina. Es una persona muy realista, se pide que sea innovadora, que sea visionaria, que sea valiente, que sea creativa, resolutiva, etcétera, etcétera, etcétera. En general, son gente muy especial, muy valorada porque cuesta encontrar y que además es capaz siempre de trabajar con estas dualidades contradictorias que llamamos del jefe de proyectos. Es decir, tiene capacidad de hacer un zoom hacia afuera y un zoom hacia adentro para ver en la visión global, el bosque y los árboles que llamamos, la visión global de proyecto, pero también capacidad de entrar en detalle cuando es necesario. Además, tiene esta firmeza flexible, es decir, persigue que se obtengan los objetivos y los resultados de proyecto, pero con la suficiente flexibilidad para adaptarse si hay algún cambio. Ladrillo forrado de terciopelo nos referimos básicamente a personas que sean capaces de negociar con comunicación muy asertiva y esta capacidad de análisis a la vez que instinto. Es decir, estamos hablando de un tándem entre tecnología y gestión, con esta capacidad de entrar en detalle y de ver la gestión global. Simplemente esta era la primera parte, que es de la gestión más clásica de proyectos, con 3 elementos que ahora veremos que cambian mucho en el Agile Management. Bienvenidos al futuro. De hecho, ¿qué nos está pasando ahora? Tenemos un contexto que está y un entorno que es mucho más cambiante que antes y cambia mucho más rápido. El mercado cambia más rápido, las tecnologías están evolucionando y evolucionan mucho más rápido, nuestros competidores son globales y se avanzan mucho más rápidamente, con lo cual nosotros tenemos que adaptarnos también más rápido. Es lo que se denomina el entorno VUCA. VUCA porque es más volátil, hay más incertidumbre, es más complejo y es más ambiguo. Ante este nuevo entorno, lo que nos está pasando es que lo que teníamos planificado con nuestro GAN genial, con todas sus fases bien ordenadas de un proyecto de desarrollo, por ejemplo, de una máquina que puede tardar entre 1 año, 2 años, 3 años o 4 años, por ejemplo, en realidad lo que nos acaba pasando es lo que vemos en la figura de abajo. De hecho, esto ya no sucedía en la gestión clásica de proyectos, pero actualmente sucede mucho más a menudo y de manera más intensa, con lo cual tal vez estamos empezando un proyecto de desarrollo que va a durar 2 años o 3 años y durante el proyecto nos encontramos, pues, por ejemplo, nuevas directivas relacionadas con la economía circular y con la gestión de residuos. O nos encontramos durante el proyecto nuevos desarrollos de Internet of Things, de conectividad de Industria 4.0 que tenemos que implementar.
o nos encontramos con que la competencia ya ha generado un nuevo servicio, una nueva propuesta de valor que nosotros no habíamos considerado cuando estábamos desarrollando la lista de especificaciones y de requerimientos del producto o servicio. Con lo cual tenemos que adaptarnos. Actualmente las organizaciones, para ser más competitivas, lo que necesitan es más agilidad en el desarrollo de productos y servicios y mayor flexibilidad para ofrecer estas soluciones al mercado que se vayan adaptando a los requerimientos cambiantes.